Nosotros nos hemos reunido con el propósito de ser alimentados con tu palabra, Señor, aprender de el glorioso tesoro, Señor, pero de la misma forma pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para poder llevar a cabo esa práctica de lo que aprenderemos. No queremos, Señor, ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. No queremos, Señor, solamente practicar aquellas áreas de tu palabra que nosotros consideramos convenientes, Señor, sino obedecerte en todo. Mismo Señor Jesucristo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? No queremos ser ese tipo de personas, Señor, que se engaña a sí mismo, sino queremos ser personas que nos esforzamos en obedecerte, pues en eso te agrada, Señor. La obediencia es un sacrificio delante de ti y es lo que queremos darte, Señor, como una forma de nuestro agradecimiento por la obra tan gloriosa y magnífica que llevaste en aquel madero a favor de cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Bendícenos, ayúdanos y confiamos en que tú nos continúas perfeccionando, Señor, hasta el día de tu venida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden salir los pequeñitos y mientras ellos salen, salude a su hermano o hermana a la par. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermanos, con la palabra de esta oportunidad. Abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 13. En esta oportunidad, hermanos, estaremos aprendiendo acerca de las parábolas del valor del reino. Hace solo 4 meses se presentó una noticia, posiblemente la escuchó, posiblemente no. La noticia decía lo siguiente: monedas de oro encontradas enterradas en un campo de maíz de Kentucky valen millones. Estas monedas encontradas eran monedas de oro del tiempo de la guerra civil y su valor era más de 2 millones de dólares. Usted se imagina, hermano, hermana, que un día, queriendo plantar algo en su casa, en su yarda, se encuentre un tesoro de esta magnitud. Posiblemente muchos ya no regresarían, ¿verdad? Dicen: no conozco a nadie, ahí nos vemos. Esa es una de las ilustraciones, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo usa en lo que estaremos aprendiendo el día de hoy para aprender acerca de el valor del reino. Es mi intención, hermanos, y el propósito de la palabra, que al ver los detalles que ella nos presenta, que cada uno de nosotros a un nivel personal, hermanos, podamos entender el valor del tesoro del cual Dios ha proporcionado para cada uno de nosotros, a la vez que nos aseguremos que no hay tesoros mayores en nuestra vida que el tesoro del cual aprenderemos el día de hoy. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Nuestro Señor Jesucristo, como de costumbre, continúa usando prácticas, ejemplos de los cuales los discípulos estaban bastante familiarizados. Y en este caso, Él les está presentando una costumbre que era muy común, muy conocida para ellos. Y esta costumbre era el hecho de enterrar los tesoros. En los tiempos antiguos, hermanos, no solamente en las tierras cerca de Jerusalén, sino por diferentes partes del mundo, era una costumbre, hermanos, el enterrar aquellos objetos más preciados, enterrar el dinero. Los bancos, aunque existían, no era algo tan común como en los días en los que nosotros vivimos. El historiador judío
Josefo escribe lo siguiente: el oro, la plata y el resto de los muebles más valiosos que los judíos poseían y que los propietarios atesoraban bajo tierra se guardaban de esta manera a fin de que pudieran soportar los avatares de la guerra. Muchas veces, incluso por las guerras que había, al tener temor de que los enemigos fuesen a saquear sus propiedades, lo que ellos hacían era enterrar sus propiedades, enterrar su dinero, su oro, su plata. Y es precisamente el ejemplo que usa nuestro Señor Jesucristo en la primera parábola. Estaremos viendo dos parábolas, hermanos, porque al igual que las que vimos la semana pasada, aunque son dos, están tratando el mismo asunto. En el caso del tesoro escondido, es un concepto que nuestro Señor Jesucristo no solamente usó en Mateo capítulo 13, sino que incluso si pasamos al capítulo 25, versículo 18, hablando de aquel hombre a quien le dio un talento, dice: pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Esta práctica era tan común que, como ya lo mencioné, vemos que nuestro Señor Jesucristo en cada oportunidad hacía uso de aquellas prácticas que ellos conocían para mostrarles una verdad mucho más importante, y en este caso es algo referente al reino de los cielos. Otro detalle que es importante mencionar antes de entrar a los detalles, hermanos, de estas parábolas, es que para el tiempo que nuestro Señor Jesucristo les presenta estas parábolas, ya no está hablando con audiencia incrédula. Está hablando estas parábolas, hermanos, solamente con aquellas personas que pertenecen al reino de los cielos. Si vemos en Mateo 13:36, dice la palabra que antes de que les explicara la parábola del trigo y la cizaña, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Hay ciertas parábolas que nuestro Señor presentó de una manera pública, pero hay ciertas que Él presentó específicamente con sus discípulos, aquellas personas que son parte del reino. Y en este caso, estas parábolas de las que aprenderemos, hermanos, son un conjunto de parábolas que solamente presentó a aquellos que son parte del reino. Y hasta este punto hemos visto, hermanos, cómo nuestro Señor Jesús continúa con el mismo punto, el reino de los cielos. Ya nos ha presentado diferentes facetas acerca del reino de los cielos. Por lo menos hemos aprendido acerca de su crecimiento, su justicia. Nos ha dado una descripción del tipo de persona que pertenece al reino de los cielos, y ahora nos presenta el valor del reino de los cielos. Cuando entremos en los detalles, hermanos, de estas parábolas, notemos que ese es el punto principal de las parábolas: resaltar el valor del reino de los cielos. ¿Por qué enfatizo eso? Porque hay ciertos detalles, hermanos, que vamos a encontrar en la parábola que si no logramos entender el propósito principal de la parábola, nos podemos perder con los detalles y perder de vista el punto principal, que es el valor del reino de los cielos. Veamos la primera de dos parábolas, que una vez más están tratando el mismo asunto, con diferentes ejemplos. Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El énfasis en esta parábola, hermanos, está en el tesoro escondido, que representa el reino de los cielos. Eso por sí va a generar ciertas reacciones, de lo cual aprenderemos, pero una vez más, no nos perdamos en los detalles, sino enfoquemos nuestra atención en lo que tiene que ver el tesoro escondido, que representa el reino de los cielos. Es importante enfatizar, hermanos, que esta parábola tampoco nos está ofreciendo una lección de ética. Ciertas personas al ver esta parábola podrían decir: bueno, ¿por qué este hombre que encontró el tesoro en ese terreno que no era de él, por qué no fue y lo comunicó a su dueño? Podríamos considerar incluso que esta persona estaba haciendo algo indebido. Pero una vez más, hermanos, el propósito de la parábola no es presentar unas normas de ética. Pero para las personas que puedan tener ese pensamiento, permítame compartirles lo siguiente. De acuerdo a la ley rabínica, hermanos, si un hombre encuentra fruta o dinero disperso, le pertenece a quien lo encuentra. Esta era una ley rabínica que estaba actual, presente, activa al tiempo de esta parábola, que como siempre lo enfatizamos, debemos de entender, hermanos, los escritos de acuerdo y debido a su debido contexto. En segundo lugar,
La honradez del hombre en esta parábola, hermanos, queda demostrada por el hecho de que si esta persona hubiese sido deshonesta, simplemente toma el tesoro, no compra el terreno. Pero como lo acabamos de ver, este hombre ni siquiera considera usar el dinero del tesoro para comprar posteriormente el terreno, sino que la misma parábola nos enseña que entrega todo por alcanzar el terreno. Con estos detalles en mente, ahora sí entremos al corazón de esta parábola. Como ya lo mencioné, el propósito de ella es resaltar, presentar el valor inmenso del tesoro. Esta persona se encontró con un tesoro inmenso, glorioso, y esta persona dice, este tesoro puede ser verdaderamente mío si yo noto su valor y hago lo necesario para conseguirlo. El precio del campo donde se encontraba este tesoro era, de acuerdo a los recursos de la persona de la parábola, era tan alto que le era necesario, hermanos, entregar todo lo que él tenía para alcanzar ese tesoro. El precio de dicho campo, queridos hermanos, nos puede costar todo. Y es un punto muy importante que estaremos enfatizando a lo largo de esta enseñanza. Este hombre, hermanos, cuando se da cuenta que le es necesario vender todo, deshacerse de todo para alcanzar el tesoro, hermanos, notemos que este hombre no se llenó de tristeza porque se tuvo que deshacer de sus pertenencias. La palabra no nos enseña que este hombre se fue triste, que este hombre se enojó porque tuvo que vender sus pertenencias. No, por lo contrario, dice la palabra que gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Una vez que este hombre llegó a apreciar el verdadero valor del tesoro, dice la palabra que él gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No fue causa de tristeza de que esta persona se deshaciese de sus pertenencias. Una vez que él vio el tesoro, el propio tesoro llenó su visión, de tal manera que no le fue ningún problema, hermanos, vender sus posesiones, y lo hizo con alegría. Sus posesiones comparadas con el tesoro, hermanos, eran absolutamente nada. Sus posesiones terrenales no eran nada cuando se comparan con el tesoro que este hombre encontró. Queridos hermanos, ese tesoro es el evangelio que cambia. Ese tesoro es el Cristo que salva. Ese tesoro es el reino de los cielos. Y el tesoro por sí, hermanos, debemos de entender que el tesoro por sí no cambia a lo largo de los tiempos. Este tesoro no pierde su valor, este tesoro no pierde su efecto conforme a las sociedades cambian. El tesoro permanece siendo el mismo. Su valor permanece y permanecerá hasta que todas las cosas en este libro sean cumplidas. Y cada una de las personas que verdaderamente se encuentra con este tesoro, hermanos, tendrá la misma reacción que este hombre. Que es en parte, hermanos, lo que yo les invito en el amor de Cristo, que conforme vemos los detalles y vemos la reacción que generó en este hombre, analicemos nuestra vida para ver si en nosotros se genera el mismo sentir que generó en este hombre. Que cuando vio la maravillosa y el poder, el valor del tesoro, esta persona se deshizo de todo. No estuvo triste, no estuvo enojado, no lamentó la pérdida de sus cosas por alcanzar el tesoro, no. Fue y contento, gozoso, se deshizo de todo por alcanzar el tesoro. Ahora, nos podríamos preguntar si su valor es tan grandioso, ¿por qué es que no todas las personas lo ven? En esta parábola nos dice, hermanos, claramente que cuando este hombre lo encuentra, dice que lo esconde de nuevo, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En otras palabras, hermanos, en la misma parábola, cuando el hombre lo encontró, dice la palabra que después lo vuelve a esconder. De tal manera que si alguien fuese a pasar por el mismo terreno, a primera vista no va a ver el tesoro. Incluso si los amigos de este hombre que se deshizo de todo se enteran que su amigo está deshaciéndose de sus pertenencias, su herencia, familia, todo, le dirían, ¿pero estás loco? ¿Es posible que te estás deshaciendo de todas tus pertenencias?
¿Cómo es posible que estás dejando tu herencia atrás? ¿Cómo es posible que estás dando toda tu vida por ese terreno que no vale absolutamente nada? Queridos hermanos, seguir a Cristo, verdaderamente tener un encuentro con Cristo, lleva a cabo un precio a pagar. Y cuando nosotros pagamos ese precio, las personas que nos rodean pueden tener el mismo pensar. Oye, pero tú estás loco. ¿Qué es eso de que te la pasas en la iglesia? ¿Por qué oras tanto? ¿Por qué no disfrutas la vida? Se te están yendo los años. Queridos hermanos, este tesoro a los ojos de la mayoría de las personas que nos rodean no es visible. No lo pueden ver. Pero las personas que lo han visto, tal como este hombre, están dispuestas a dejar todo atrás. Ahora, este hombre, hermanos, la parábola no nos enseña cómo fue o por qué razón que este hombre encontró el tesoro. Posiblemente el hombre iba caminando por el terreno y simplemente tropezó con él, no lo sabemos. Pero sí nos da la idea, la parábola, de que este hombre aparentemente encontró el tesoro por accidente. No es como si este hombre andaba con un detector de metal buscando tesoros en los campos. No, este hombre lo encontró por accidente. Y resalto este hecho, hermanos, porque la siguiente parábola nos presenta el mismo punto en cuanto al valor del tesoro, pero sí nos presenta diferentes maneras en que una persona se encontró con el tesoro. En el caso de este hombre fue aparentemente por accidente. Nosotros podríamos considerar que de la misma forma, hermanos, encontramos el tesoro por accidente. Posiblemente una persona en el trabajo te compartió el evangelio. Posiblemente llegaste a la iglesia por puro compromiso. De la manera que haya sido, muchas personas podríamos considerar a primera vista que nos encontramos con el tesoro por accidente. En el caso de este hombre, aparentemente ese es el caso. Ahora, el mismo valor del tesoro, como ya lo mencioné, hermanos, nos va a traer un costo a pagar, pero antes de entrar en los detalles del costo a pagar, quiero que veamos la manera en que la segunda parábola presenta que este hombre se encontró con el siguiente tesoro. Mateo capítulo 13, versículo 45. Dice la palabra de nuestro Dios: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió, como dice, hermanos, todo lo que tenía y la compró. Los discípulos, de la misma manera, hermanos, estaban bastante familiarizados con el valor de las perlas. Incluso en los tiempos antiguos era común, hermanos, que las esposas de los emperadores usaran perlas no solamente en el pelo, sino en los oídos, en diferentes partes. Era para mostrar el poder que ellas tenían. El mismo libro de Apocalipsis, cuando describe la gloriosa ciudad, nos dice que sus puertas son perlas. Apocalipsis 21:21, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Aunque las ilustraciones son diferentes, el énfasis continúa siendo el mismo. ¿Y cuál es ese énfasis? El valor del objeto. Ahora, a diferencia del primer hombre, hermanos, que como ya lo mencioné, aparentemente encontró este tesoro por accidente, en este segundo ejemplo podemos ver, hermanos, que el mercader no encontró esta perla por accidente. Dice la palabra de Dios que este mercader se dedicaba a buscar buenas perlas, pero de repente encontró la perla. La perla era tan preciosa que una vez que la encontró, fue, al igual que el primer hombre, vendió todo lo que tenía y la compró. Queridos hermanos, como seres humanos, cada uno de nosotros hemos sido creados con un vacío en nuestro ser. El mundo intenta llenar este vacío de la misma forma que este mercader busca buenas perlas, y podemos encontrar eso que traiga la satisfacción a nuestras vidas, y lo podemos hacer de diversas maneras: a través de una carrera exitosa, a través de la fama, a través de las pertenencias, a través de las diversas religiones de este mundo, a través del moralismo. Las formas son muchas. De la misma forma como este mercader, hermanos, el mundo está lleno de mercaderes buscando
algo que traiga esa satisfacción a sus vidas, pero lo están buscando en diversas perlas. Pero ninguna de esas cosas va a traer la satisfacción que su alma necesita, a no ser que se encuentren con la perla preciosa. Como ya lo mencioné, el ejemplo es el mismo, el valor del reino es el mismo, la perla y el tesoro es lo mismo. La perla, queridos hermanos, es el evangelio que salva. La perla es Cristo, nuestro Redentor, es el reino de los cielos. Ahora, en este ejemplo, como ya lo mencioné, este hombre lo encontró porque andaba buscando. Muchas personas alrededor de nosotros pueden estar buscando con la misma intensidad ese algo que traiga la satisfacción a sus vidas. Y podemos ver incluso, hermanos, cómo la sociedad va cambiando de perla a perla. Puede que por un momento traiga cierta satisfacción el poder tener una carrera exitosa, pero al dado tiempo no va a ser suficiente. Vamos a tener que buscar otra perla y después otra perla. Este mundo está lleno de imitaciones de perlas. Pero como ya lo mencioné, a no ser que nos encontremos con la perla verdadera, andaremos buscando por este mundo, hermanos. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora es necesario aclarar, hermanos, lo que las parábolas tampoco nos están presentando. A primera vista podríamos pensar, hermanos, que las parábolas nos están presentando el costo necesario para que nosotros nos ganemos el tesoro o nos ganemos la perla preciosa. Pero, hermanos, el tesoro no se compra. El tesoro no se gana. El tesoro es un regalo. Porque si nosotros no entendemos esto, de la misma forma podemos pensar, bueno, entonces la parábola nos está presentando que es necesario que yo deje todo porque al hacer eso estoy comprando el tesoro, estoy comprando la perla. Pero queridos hermanos, no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para comprar el tesoro, comprar la perla. La perla y el tesoro son un regalo gratuito por parte de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y enfatiza, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nadie, hermanos, que va a alcanzar el tesoro o la perla por su esfuerzo. No, es que yo soy parte del tesoro hoy en día porque yo verdaderamente me esforcé. No, hermanos, ese no es el punto de la parábola. El punto de la parábola es el valor del tesoro y el costo que trae para cada uno de los recipientes. Y de una manera, si nosotros consideramos que somos parte del tesoro, como ya lo mencioné, hermanos, les invito a que analicemos nuestra vida para ver si nosotros hemos pagado el costo. La primera persona aparentemente encontró el tesoro por accidente, la segunda persona aparentemente la encontró después de andar buscando diligentemente. Pero queridos hermanos, cualquier persona que verdaderamente tiene un encuentro con el tesoro verdadero y con la perla preciosa, no fue por una iniciativa propia. No es como que nosotros lo estuvimos buscando. Queridos hermanos, en nuestra naturaleza caída no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Pero sí nos enseña Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En otras palabras, Dios es el que está buscando a cada una de aquellas personas que van a tener un encuentro con el tesoro, con la perla de gran precio. La parábola así nos presenta, hermanos, las diversas maneras en que nos podemos encontrar con el tesoro, pero en ambas parábolas, hermanos, el punto es el mismo. Personas que se han encontrado con el tesoro y que una vez que llegamos a apreciar su verdadero e inmenso valor, estamos dispuestos a dejar todo atrás si fuese necesario. Cuando una persona verdaderamente se encuentra con este tesoro, hermanos, el tesoro viene a ser tan valioso en la vida de esa persona que todas las decisiones, todo lo que esa persona hace, trabaja alrededor del tesoro. Cuando una persona se encuentra con el verdadero tesoro, hermanos, no hay tesoro más grande que el verdadero tesoro. Y es aquí donde podemos comenzar a ver la práctica, hermanos, de un autoanálisis para que nosotros nos hagamos la misma pregunta: ¿qué es mi tesoro? La palabra de Dios claramente nos enseña en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Y nosotros podríamos decir, no, pero es que mi tesoro es Cristo, mi tesoro es el Evangelio. Pero si ese tesoro está en la esquina, empolvado, pero tienes al tesoro de tus riquezas, tienes al tesoro de tu estilo de vida, tienes al tesoro de tu familia como lo más preciado en tu vida, hermano, no te engañes. Cristo no es tu tesoro. Hay muchas otras cosas que pueden ocupar el lugar número uno en tu vida. Si ese es el caso, no te engañes. Cristo no es tu tesoro. No lo has encontrado. No has apreciado el valor de Él. Cuando verdaderamente nos encontramos con este tesoro, el tesoro gobierna nuestras vidas. Nuestras decisiones y acciones son conforme al tesoro. Y es por eso, hermanos, que hoy en día mucha gente no son partícipes del tesoro. La razón primordial por la cual mucha gente hoy en día no es partícipe del tesoro es porque simplemente el tesoro no es tan valioso como los otros tesoros que esa persona tenga en su vida. Y queridos hermanos, el tesoro del cual la parábola nos enseña no es un tesoro que nosotros podemos ser partícipe de él a segunda mano. Este tesoro no puede ocupar el segundo, tercer o cuarto lugar en nuestras vidas. O ocupa el primer lugar o no ocupa ningún lugar en tu vida. Si recordamos la escena de aquel joven rico que se acercó con el maestro de maestros y le dijo: maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: tú conoces los mandamientos, a lo cual el joven dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Pero vean la respuesta de este joven en Marcos capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. El problema, hermanos, no está en las riquezas. El problema está en qué lugar ocupan las riquezas en nuestra vida. Abraham fue un hombre extremadamente rico, Job fue un hombre extremadamente rico, David, pero a ninguno de esos hombres podemos ver que Dios les pidió: entrégame tus riquezas, porque las riquezas no ocupaban ese lugar en sus vidas. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de este joven? Versículo 22. Pero él, ¿cómo dice? Afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuál era el tesoro de este joven? Sus riquezas. El hombre de la parábola, hermanos, dice que cuando se dio cuenta que tenía que deshacerse de todo, lo hizo contento, lo hizo gozoso. No me importa esto porque ahora tengo el verdadero tesoro. Y este joven dice que quedó afligido. ¿Con cuál de los dos nos identificamos nosotros, hermanos? ¿Gozosamente dejamos todo atrás que nos pueda costar Cristo? ¿O te lamentas por lo que aparentemente has perdido? Porque si tú te lamentas, muy posiblemente no has encontrado el verdadero tesoro. El hombre de la parábola dice que gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel tesoro. ¿Cuál o quién es nuestro verdadero tesoro, hermanos? ¿Qué es lo que ocupa tu atención? ¿Qué es en lo que gastas la mayor parte de tus fuerzas, talento, conocimiento? Hermanos, si tu respuesta es algo que no sea Cristo, no te engañes. Tú no conoces el tesoro. Lamentablemente hay muchas personas engañadas, que llegará aquel día en el cual se presentarán delante de Cristo, pensando que fueron parte del tesoro, pero Cristo les dirá: apártense de mí, nunca los conocí. No podemos ser parte de este tesoro y tenerlo como un tesoro de segunda mano, hermanos. O es lo primero en tu vida, es lo más importante en tu vida, o no has sido parte de él. Para otras personas puede que ese tesoro sea su propia familia, y por lo tanto no están dispuestas a pagar el precio de seguir a Cristo. No, pero es que si mi familia se entera de que yo ahora soy cristiano, ya no me van a hablar, me van a juzgar, se van a apartar de mí. Y podríamos pensar de una manera equivocada: pero es que Jesús me entiende, Jesús es buena onda. Jesús sabe cuáles son mis sentimientos.
Hubo un hombre que le dijo a nuestro Señor Jesús: yo te voy a seguir, pero espérame, primero deja que vaya y entierre a mi padre. ¿A poco Jesús le dijo: oh, no te preocupes, yo te entiendo? Jesucristo le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. O soy yo lo primordial en tu vida, o no soy nada para ti. Para otros, su tesoro puede que esté en su carrera, sus éxitos de este mundo, su estilo de vida, y simplemente no están dispuestos a dejarlo atrás. No están dispuestos a pagar el precio. El apóstol Pablo dice en la carta a los hermanos en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Vean la manera en que se expresa el apóstol Pablo: las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y hermanos, cuando vemos la vida del apóstol Pablo, no creamos que el apóstol Pablo era cualquier persona. El apóstol Pablo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, era una persona preparada, era una persona exitosa, era una persona incluso con dinero. Pero cuando Pablo se encuentra con el verdadero tesoro, dice: esto es basura. Incluso la palabra original en el griego, hermanos, es estiércol. Eso es lo que Pablo consideraba las demás cosas cuando se comparaban con Cristo. Ahora, ¿es malo tener alcances en nuestra vida, tener una carrera exitosa? Para nada, hermanos. La pregunta, una vez más: ¿qué es lo que ocupa el lugar número uno en tu vida? ¿Tu estilo de vida? ¿Tu familia? ¿Tus pertenencias? ¿Tu trabajo? Porque si estas cosas ocupan el lugar número uno en tu vida, tú no has encontrado el tesoro. El tesoro que salva, el tesoro que transforma. Y queridos hermanos, este tesoro, como ya lo mencioné al principio, a los ojos de los que nos rodean está oculto. El tesoro, de una manera figurada, continúa enterrado. Interesantemente, la parábola del tesoro escondido termina en ese mismo hecho. Dice la palabra que una vez que el hombre lo encuentra, lo vuelve a enterrar, y ahí termina la parábola. En cierto sentido, hermanos, el reino de los cielos en estos momentos tiene una naturaleza escondida, en cierto sentido. Y como el tesoro está escondido en el campo, así el reino de los cielos se halla escondido en este mundo. La palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para las personas, hermanos, el tesoro está escondido, no lo pueden ver. Por lo tanto, pueden juzgar de locos a aquellas personas que son partícipes del tesoro. ¿Cómo es posible que estés desgastando tu vida? ¿Cómo es posible que le estés echando a perder? No pierdas el tiempo. Pero si nosotros hemos sido parte de ese glorioso tesoro, hermanos, no hay nada más que podamos hacer. El tesoro es nuestra vida. El tesoro es lo más importante. Y por lo tal estamos dispuestos a dejar atrás familia, los placeres de este mundo, pertenencia, riqueza, sea lo que sea, si es que verdaderamente nos hemos encontrado con el tesoro que es nuestro Señor Jesucristo. El tesoro se convierte en una prioridad en nuestras vidas, de tal manera que si es necesario perderlo todo, gozosamente lo haremos. Como decía el apóstol Pablo: ya no veo lo que ha quedado atrás, sino que mi mirada está puesta en lo que está delante de mí. Y queridos hermanos, una parte muy importante que debemos de considerar. Una vez que nosotros somos partícipes de este tesoro, nos convertimos en portadores del tesoro. La palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Qué tan glorioso es nuestro Dios, hermanos, que deposita algo tan valioso en recipientes que no valen absolutamente nada. Qué contrario el mensaje a que
somos campeones, victoriosos y lo mejor de lo mejor. Hermanos, somos vasos de barro. Pero en estos recipientes de vaso de barro, dice Pablo, tenemos este tesoro. Y ahora, ¿por qué a Dios le plació depositar este glorioso tesoro en estos vasos de barro? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios pudo haberlo depositado en aquellas personas que se consideraban lo mejor de lo mejor, pero la palabra de Dios dice que lo vil de este mundo, lo débil, escogió Dios. Para que cuando ese tesoro opere en la vida de las personas, no haya persona alguna sobre la faz de la tierra que se pueda levantar el cuello delante de Dios. No, es que tú me escogiste porque yo soy bueno, Dios. No, es que tú sabes lo que yo voy a hacer por ti, Dios, por eso me escogiste, hermano. Nosotros no hay nada que le podamos ofrecer a Dios. Pero Dios depositó este glorioso tesoro en vasos de barro. Y hermanos, si nosotros nos hemos encontrado con este glorioso tesoro, si nosotros hemos gustado su hermosura, lo maravilloso que es, la pregunta es, ¿les estamos diciendo a las demás personas acerca del tesoro? No recuerdo si fue Lutero o Calvino que dijo que el evangelio no es más que un mendigo diciéndole a otro hambriento dónde encontrar pan. Es eso, hermanos. El tesoro es de la misma manera. Si nosotros hemos sido partícipes del tesoro, ¿le estamos diciendo a otras personas del glorioso tesoro, hermanos? ¿Estamos viviendo conforme al tesoro? ¿O nuestras vidas reflejan completamente todo lo contrario? Calvino decía, todo lo malo que veas en mí soy yo mismo, todo lo bueno que veas en mí es Cristo. Es lo que hace el tesoro en la vida de las personas. Queridos hermanos, hemos sido llamados a reflejar el brillo del tesoro que ha sido depositado en estos vasos de barro. Hemos sido llamados a hablarle a las personas acerca del tesoro. Hey, encontré un terreno donde hay un tesoro glorioso. Debes de ir, verlo por ti mismo, pero te va a costar. Si quieres ser parte del tesoro, te va a costar. Jesucristo dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Para aquellos hermanos en aquel entonces significaba literalmente terminar en un madero. Hoy en día hay personas que quieren ser parte del tesoro, pero no están dispuestos a hacer un lado su estilo de vida. Tienen las riquezas como lo primordial en su vida. Tienen sus deseos, sus planes como lo primordial en sus vidas. Esas personas no han encontrado el tesoro, no se han encontrado con la perla preciosa. Si nosotros la hemos encontrado, estamos dispuestos a dejar todo atrás y lo vamos a compartir con las personas que nos rodean. Ahora, entendiendo el valor del tesoro, hermanos, entendiendo que hemos sido llamados a platicar, a contar lo glorioso que es el tesoro, consideremos lo siguiente, por favor, hermanos. Mucha atención. El tesoro no es nuestro. El tesoro es de Dios. Cuando nosotros presentamos el tesoro y el tesoro es una causa de que sea ridiculizado, no dejes el tesoro para que los cerdos lo pisoteen. Hermanos, no creamos que somos más buenos que Dios. Mucha atención con esto, hermanos. No creamos que somos más misericordiosos que Dios. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué significa esto? El evangelio, hermanos, es un glorioso tesoro. El evangelio es una perla preciosa que no es nuestra. Somos portadores de ella, pero no es nuestra, hermanos. Hemos sido llamados a compartir esa gloriosa perla con las personas que nos rodean. Pero si la gente quiere pisotear la perla, hermanos, no dejes las perlas ahí para que esos cerdos las pisoteen. Suena muy feo, hermanos, pero eso es lo que la palabra de Dios dice.
¿Quiénes son los cerdos en este contexto? Son aquellas personas que se burlan, aquellas personas que rechazan de una manera directa el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no permitas que pisoteen las perlas, no son tuyas, son de Dios. Preséntala. Pero si la gente la quiere pisotear, no te quedes ahí. No insistas. Ora a Dios por esas personas. Porque sabemos perfectamente, hermanos, que si las personas no se encuentran con este tesoro, si las personas no gustan de la verdadera perla preciosa, lo único que les espera es una condenación eterna. Somos unos simples vasos de barro portadores de este gran tesoro. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, respondan en su mente, ¿verdaderamente hemos entendido el valor del tesoro? ¿Es verdaderamente el tesoro y la perla lo más preciado en nuestras vidas? ¿O tenemos otros tesoros de un valor mayor para nosotros mismos? La respuesta es muy simple, hermanos. ¿En qué gastas tus fuerzas? ¿En qué pasas pensando a lo largo del día? Donde esté vuestro tesoro, ahí está tu corazón, hermano. Si tienes el reino de Dios y su justicia, como cuando tenga tiempo, cuando me sobre, al pueblo de Israel que tenía ese comportamiento con los animales enfermos, les decía, ¿por qué no lo presentan a sus príncipes? ¿Se agradará su príncipe de ellos? Pero nosotros sí podemos equivocadamente pensar, hermanos, que somos parte del tesoro cuando el tesoro recibe nuestras obras. Solo me pregunto, ¿qué tipo de tesoro es en tu vida si lo único que mereces es que le entregues tus obras? Sobras de tu tiempo, sobras de tus fuerzas, sobra de tus talentos. No te engañes, amigo, amiga. Si ese es el caso en tu vida, no te has encontrado con el tesoro. No has gustado de la perla preciosa. O ponte a pensar por un momento, ¿cuánto te ha costado ser parte del tesoro? Si al momento que identificas lo que te va a costar, dices, no, pero es que es mucho. No has entendido el valor del tesoro, hermano. Cuando una persona verdaderamente entiende el valor del tesoro, gozosamente va a dejar todo atrás. Vamos a tener todo lo demás por estiércol, como el apóstol Pablo decía a los hermanos en Filipo. Hemos entendido verdaderamente el tesoro, nos hemos encontrado con él. ¿Qué lugar ocupa el tesoro en nuestras vidas? ¿Es lo primordial en nuestras vidas? ¿Usted se imagina, hermanos, que literalmente yo tuviese dos tesoros aquí? Uno que representa el reino de los cielos y otro que representa los placeres de este mundo. Siendo dos tesoros literales. Este tesoro lo limpio, este tesoro le dedico tiempo, este tesoro lo tengo en un lugar bonito ahí en mi casa y este tesoro está empolvado, este tesoro jamás lo veo, jamás lo abro. Soy el más grande mentiroso si yo digo que este tesoro es lo primero en mi vida. Soy la persona más engañada. Hermano, ¿qué es lo que ocupa el lugar número uno en tu vida? ¿Cuánto te ha costado ser partícipe del tesoro? Si no estás dispuesto a pagar el precio, si el tesoro del reino de los cielos no es lo primordial en tu vida, no te engañes. No te has encontrado con el tesoro. Pero la buena noticia es que hay tiempo. Arrepiéntete, amigo, amiga. Preséntate delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña que al corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios. Pídele a Dios que te permita ver su tesoro con sus propios ojos y no con estos ojos carnales, hermanos, que lo único que quieren son más cosas de este mundo. Ese es el problema, hermanos, que muchas veces queremos ver el tesoro de Dios con estos ojos carnales, hermanos, pero cuando hacemos eso, hermanos, el tesoro verdadero se nos va a opacar. Las cosas de este mundo van a brillar demasiado. Yo solo me pregunto si Dios nos permitiese por tan solamente 2 segundos, hermanos, ver lo que nos espera en la eternidad. ¿Cuál sería nuestro comportamiento por el resto de nuestros días?
Seguramente, hermanos, dejaríamos todo atrás, dedicaríamos nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros talentos por amor al reino de los cielos. Pero si viésemos, entonces ya no sería fe, como la misma palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña un ejemplo, hermanos, de Moisés. Estoy seguro que muchos conocemos la historia de Moisés. Moisés fue un hombre, hermanos, que terrenalmente tuvo muchos tesoros cuando vivía en Egipto. En el tiempo de Moisés no había nación más poderosa, más rica que la nación de Egipto. Moisés tenía todo lo que un hombre en este mundo puede desear. Pero la palabra de Dios resalta algo que pasó cuando Moisés se encontró con el verdadero tesoro. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice la palabra de nuestro Dios: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ayúdeme a leer el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés, ¿estás loco? ¿Cómo es posible que teniendo todas las riquezas, placeres, lo que tú quisieses en Egipto, prefieras ser maltratado con el pueblo de Dios? Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, como dice, en el galardón. Lamento que muchos de nosotros, hermanos, estamos muy ocupados con los tesoros de los egipcios y el galardón verdadero está opacado en nuestras vistas. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ejemplos como el de Moisés encontramos muchos en la palabra de Dios. El patrón es el mismo en cada uno de estos ejemplos que nosotros encontramos en la palabra. No importa quién es la persona. Cuando nosotros encontramos verdaderamente el tesoro, hermanos, todo lo demás no importa. Cuando Mateo lo encontró, Mateo era un hombre preparado, era un hombre con una buena posición, pero el tesoro le dijo: ven y sígueme. ¿Qué fue lo que hizo Mateo el publicano? Dice la palabra, hermanos, que dejó todo y le siguió. Cuando se encontró con aquellos hombres pescadores, de eso vivían, hermanos, era su oficio, y les dijo: vengan, yo os haré pescadores de hombres. ¿A poco le dijeron a Jesús: no, deja que saque media tonelada de pescados y después te sigo? Dice la palabra que dejaron las redes y le siguieron. De la misma forma encontramos ejemplos negativos a los cuales Jesús les presentó el mismo tesoro y les dijo: síganme. Pero como lo vimos en el libro de Mateo, había personas que simplemente no estaban dispuestas a pagar el precio. Su familia era más importante, sus pertenencias eran más importantes, tenían otros tesoros, de tal manera que el verdadero tesoro estaba opacado a sus vistas. Ahora, a cada uno de nosotros, hermanos, ¿nos hemos encontrado con el tesoro? ¿Qué tan importante es en nuestras vidas? ¿Qué tanto nos ha costado y qué tanto estamos dispuestos a dejar atrás por Cristo, que dio su vida en aquel madero por ti y por mí? ¿Acaso no merece Cristo que nosotros entreguemos nuestra vida también por Él si fuese necesario? ¿O merece Cristo el tesoro verdadero que nosotros le entreguemos nuestras obras, que ocupe el lugar número 2? Y lamentablemente en la vida de muchas personas ni siquiera es el número 2, es el número 8, 9, 10.
Lamentablemente esas personas no han gustado del verdadero tesoro. Pero todavía hay tiempo. Mientras hay tiempo hay esperanza. Y si nosotros lo hemos encontrado, oremos a Dios, hermanos, para que nos permita mantenernos con nuestros ojos puestos en el galardón. No con la mirada en las cosas de este mundo, hermano. No desgastes tu vida. No entregues tus fuerzas a las cosas de este mundo. Este mundo se va a acabar. De este mundo no vas a sacar nada. Ocupémonos del reino de los cielos. Las demás cosas vendrán por añadidura, como la misma palabra de Dios nos enseña. Pero demostremos con nuestra vida y acciones que verdaderamente Cristo es nuestro mayor tesoro. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos muestra el valor de este grandioso y maravilloso tesoro, que es el evangelio que salva, el evangelio que transforma, el evangelio de tu Hijo Jesucristo, que siendo el Dios todopoderoso se humilló a sí mismo, vino a este mundo, entregó su vida en aquel madero para redimirnos, para pagar nuestra deuda de pecado. Tu palabra nos enseña, Señor, que cualquier persona que se encuentra con este tesoro gozosamente deja todo lo que es necesario atrás como costo que pagar por el tesoro, Señor. Yo oro, Señor, para que nos permitas a cada uno de nosotros aquí presentes, Señor, ver este tesoro con nuestros ojos espirituales, Señor, no con nuestros ojos carnales, que lo único que desean son las cosas de este mundo, Señor. Permítenos, Señor, ver el verdadero tesoro, si es que no lo han visto, si es que no se ha gustado, Señor. Que esas personas puedan entender que no hay nada de mayor valor que Cristo, el Cristo que perdona multitud de pecados, el Cristo que nos limpia, nos lava, y como tu palabra nos enseña, jamás volverá a tener memoria de nuestras transgresiones. El Cristo que toma estos vasos de barro, los usa, los forma, conforme a Él mejor le place. De la misma forma te pido, Señor, que nos ayudes a entender el valor del tesoro para no cometer el error de presentarlo para que la gente lo pisotee. Tú nos instruiste, Señor, que no pusiésemos las perlas a los cerdos, no vaya a ser que las pisoteen. Ayúdanos, Señor, a entender estos principios con tu mente, Señor. Ayúdanos a ver las cosas con tus ojos, Señor. Que sea la mente de tu Hijo Jesucristo formada en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a quitar nuestra mirada de las cosas de este mundo, Señor. A quitar nuestra mirada de los hombres, a depositar nuestra confianza solamente en Cristo, ese tesoro tan maravilloso. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos absolutamente nada. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto ese maravilloso tesoro para estas personas que no lo merecemos, Señor. Pero por eso es gracia. En tu gracia y misericordia te ha placido, Señor, permitirnos ser partícipes de esta perla preciosa y este tesoro glorioso. Gracias te doy, Señor, y anhelamos desesperadamente aquel día, Señor, en el cual podamos ver ese tesoro, Señor, con nuestros ojos, lo podamos abrazar y podamos entender a su plenitud incluso las cosas que perdemos en este mundo y decir con confianza y convicción, todo era basura comparado con mi Cristo, Señor y Salvador. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de aquel tesoro, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.